Hola, buenas jóvenes, les doy la bienvenida al curso de Física 1, Mecánica, para el segundo semestre de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. En el día de hoy vamos a exponer ciertos casos para introducirnos ya en esta asignatura. Vamos a ver una serie de temáticas rápidamente, un repaso de lo que vieron en el grado décimo. Introducción de la física, naturaleza de la física, concepto de medición, definición de cantidades físicas fundamentales, concepto de medición, definición de cantidades físicas fundamentales, cantidades físicas. Dentro de estas cantidades físicas fundamentales vamos a mirar la longitud, masa, tiempo, cantidades físicas derivadas, repaso de lectura de números bastante grandes y de expresiones decimales, método de redondeo, potencia de 10, prefijo para cantidades físicas y conversiones de unidades. Bueno, lo que les decía en la clase anterior, lo que tiene que ver con la introducción de la física, allá definíamos la física como la ciencia que estudia la interacción de la materia con la materia y la energía. Y dimos muchos ejemplos y ustedes colaboraron mucho en lo que tiene que ver con la definición de física. Dice, el estudio de la física es importante porque es una de las ciencias más fundamentales. Los científicos de todas las disciplinas utilizan las ideas de la física, como los químicos, que estudian las estructuras de las moléculas, los paleontólogos, que intentan reconstruir la forma de andar de los dinosaurios, y los climatólogos, que estudian cómo las actividades humanas afectan la atmósfera y los océanos. Y asimismo encontramos en todos los campos de estudio, vemos la aplicación de la física. La naturaleza de la física, aquí en el gráfico pues, vemos a Isaac Newton haciendo unos estudios de prisma y la descomposición de la luz blanca en los otros colores. También vemos aquí la caída de la manzana, y eso fue lo que lo inspiró a él a estudiar todo lo relacionado con la aceleración de la gravedad, pero ya en un campo más complejo que tiene que ver con la dinámica. Más adelante vamos a ver este concepto físico que es la dinámica. La física es una ciencia experimental. Los físicos observan los fenómenos naturales e intentan encontrar los patrones y principios que lo describen. Tales patrones se denominan teoría física, o si están muy bien establecidos y se usan ampliamente leyes o principios físicos. Entonces, así como les decía yo, conceptos de medición y definición de cantidades físicas fundamentales. Concepto de medición. Dicen, al medir se compara una magnitud física con una cantidad conocida que se toma como patrón. Este patrón se denomina unidad. Ahí para adelantar, es decir, si nosotros vamos a medir digamos un lado de un lote, ejemplo, entonces nosotros utilizamos como patrón el metro. Entonces, a través con el metro, entonces podemos saber cuántos metros tiene de longitud o dimensión. En este caso el lote puede ser de largo, puede ser de profundidad. Bueno, también vamos a ver las definiciones de cantidades físicas. Es un número empleado para describir cuantitativamente un fenómeno físico y es una cantidad física. Aquí en lo que tiene que ver con las cantidades físicas fundamentales o cantidades físicas básicas que se conoce son 7. Aquí vamos a ver magnitud, unidad y el símbolo. Entonces, la longitud, la unidad es el metro y el símbolo es M. La masa, la unidad es el kilogramo y el símbolo es kg. El tiempo en segundos se simboliza con S o se puede simbolizar con SEG para este caso. ¿Sí? Encontramos intensidad de corriente, que es el amperio, y se simboliza con la letra A mayúscula. También encontramos la temperatura, y la temperatura en este caso la unidad se da en Kelvin, ¿sí? Y se simboliza con la letra K. ¿Sí? También encontramos la cantidad de sustancias, que son en mol, y su símbolo es el mol. Y encontramos la intensidad luminosa,
que la unidad es candela y se simboliza con CD. Entonces estas son las 7 magnitudes fundamentales de la física. Vamos a hablar de la longitud. Dentro de la longitud nosotros encontramos ciertas unidades que son el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Miren que cuando nosotros vamos a medir, digamos, larga distancia, como la distancia que hay de aquí a Cali, entonces se mide en kilómetros. Si nosotros vamos a medir usualmente, como le decía yo, la longitud o las dimensiones de un lote, nosotros utilizamos en metros. Y si vamos a medir cuestiones como, por ejemplo, algo pequeño, entonces lo medimos en centímetros. También encontramos otras unidades que son como la legua, la pulgada, el pie, la vara, la yarda, ¿sí? De todas maneras ustedes también conocerán otras. En la edad antigua se manejaba la nariz también como, en este caso, una unidad de medida. En lo que tiene que ver con la escala de longitud, es esa que les nombraba primero. Aquí es kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetros y milímetros, teniendo como unidad patrón el metro, esencialmente aquí para la longitud. Este es para un sistema internacional de medida. También encontramos la masa, que es otra variable física, y se maneja el kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Y encontramos también otras medidas, ¿sí? Que es la tonelada, el quintal, la arroba, la libra, la onza. Estas también tienen unas escalas de masa que son parecidas a la de longitud, que es el kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Y su unidad patrón es el kilogramo. Aquí también vamos a encontrar el tiempo. También tiene unas unidades que usualmente las manejamos a la perfección, que son las horas, ¿sí? Minutos y segundos. También hay otras unidades de tiempo, como son el día, las semanas, los meses, los años, las décadas, que son 10 años, cuando son 5 años se leen lustro, y se pueden ir nombrando cada 5 años y cada una tiene su nombre. Pero entonces he mencionado aquí nada más décadas, que es 10 años, siglo, que es 100 años, y milenio, que corresponde a 1000 años. La unidad patrón en este sistema es el segundo. Con ella, más adelante, nosotros vamos a hacer una serie de ejemplos que tienen que ver con la conversión de unidades. Hablemos de otras cantidades físicas, pero que son derivables de las cantidades físicas fundamentales que vimos ahorita, es decir, las 7. Encontramos la superficie o área, que se lee, la unidad es metros cuadrados y el símbolo es m al cuadrado. Volumen, que es un metro cúbico, y m al cubo. Capacidad, que se mide en litros y se simboliza LT. Velocidad, que es metros por segundo y se simboliza m sobre segundo. Aceleración, que son metros sobre segundo al cuadrado, que se simboliza como metros sobre segundo al cuadrado. Fuerza, que su unidad es en newton y se simboliza con la n. Trabajo, que se mide en joule o julios y se simboliza como una J mayúscula. Energía, que también es en joule y también es la misma J mayúscula, aquí es J mayúscula. Potencia, que son en watts, o también se le llaman vatios y se simboliza con W. Cargas eléctricas, que las unidades son coulomb o coulombios y se simboliza con la C. Y capacitores, hasta aquí hemos llegado hasta capacitores, que son los famosos condensadores. Sus unidades de capacitancia se miden en faradios y se da en F. Ahí vamos a encontrar muchas cantidades físicas derivadas de las fundamentales. Vamos a hacer un repaso nosotros de lectura de números grandes, por ejemplo. Es decirle, ¿cómo se lee este número? ¿Sí? Entonces vemos una cantidad de números aquí acumulados que así particularmente se lo dan a cualquiera que lo lea, pues no es fácil. Entonces primero se debe hacer un paso a paso para poder leer estos números.
Por ejemplo, en este caso, lo aconsejable es ordenarlo de 3 cifras cada uno, ¿sí? Como lo he hecho acá abajo. He cogido el mismo número y lo he separado cada 3 cifras. Pero igual no sigue siendo fácil la lectura porque no sé ni cuál es el punto de millón, si tiene billones, si tiene trillones y así sucesivamente. Entonces miren, aquí los números siempre se van a leer unidad, decena, centena, unidad, decena, centena. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente. Esta es unidad, decena, centena, un punto que se lee 1000, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, un punto que se lee millón. Entonces este puntico se va a colocar acá arriba, se va a poner una coma. Unidad de millón, decena de millón, centena de millón, 1000 de millones, unidad de 1000 de millones, decena de 1000 de millones, centena de 1000 de millones y dos punticos que se leen billón. Entonces, unidad de billón, decena de billón, centena de billón, un punto que se lee 1000 de billones, unidad de 1000 de billones, que es este 4 que está aquí. Después decena de 1000 de billones, centena de 1000 de billones, un punto que se lee 1000 de billones. Y así lo vamos colocando sucesivamente. Y ese sería nuestro segundo paso, que ya es colocarles aquí una sola comilla es millón, 2 comillas billones, 3 comillas trillones y 4 comillas cuatrillón. Entonces el número se va a leer normalmente. Nosotros leemos los números, lo único que hay que tener en cuenta es que abajo se leen 1000 y arriba se leen su unidad correspondiente. Entonces mire, ¿cómo se lee? 48.719 cuatrillones, 47.508 trillones, 764.592 billones, 398.475 millones, 609.874. Así se debe leer ese número. Esto es por lo que tienen que ver con los números bastante grandes. Recordando aquí nuestro profesor de matemática allá en primaria, que fue quien nos orientó sobre esto. Si se nos había olvidado, pues simplemente siga estas reglas y usted va a poder leer cualquier otro número que sea igual a este o más grande para ese caso. También se entiende en lectura de números de expresiones decimales. Entonces, ejemplo, leer los siguientes números. Entonces, miren, aquí tiene, nosotros usualmente decimos 629,9. Esto se lee 6.299 décimas. ¿Por qué? Porque nada más tiene una sola expresión decimal. Y una sola expresión decimal se va a leer décima. Cuando ya tiene dos, como en este caso, que es 0,84, se lee 84 centésimas. Cuando tiene 3, como en este caso, que se dice 49,54, se lee como 49.054 milésimas. Mire, cuando hay 4, se lee 10 milésimas. Es decir, aquí hay 5,0075 y se lee 50.075 10 milésimas. Así para cuando tiene 5 expresiones decimales, como en este caso 23,98234, se lee como 2.398.234 100 milésimas. Para cuando tiene 6, se lee millonésima, es 0,000027 y se lee como 27 millonésimas. De ahí en adelante los que tengan, estos tienen 6, los que tengan 7 se leen 10 millonésimas. Los que tengan 8, 100 millonésimas. Los que tienen 9, 1000 millonésimas. Los que tienen 10 se leen 10.000 millonésimas. Los que tengan 11, 100.000 millonésimas. Y los que tengan 12 se leen una billonésima. O se le agrega el término billonésima. Y así también 10 billonésimas, 100 billonésimas, 1000 billonésimas, ¿sí? 10.000 billonésimas, 100.000 billonésimas, hasta llegar a trillonésimas y así sucesivamente. Vamos a ver aquí algo que tiene que ver con el método de redondeo. Es muy importante en física
redondear las expresiones y llevarlas a la expresión que sea la más entendible y que no se pierdan tanto las expresiones decimales, ni se les quite ni se les agregue demasiado. Para eso se deben tener en cuenta ciertas reglas. Entonces, existen diferentes métodos de redondeo para expresiones decimales. Vamos a utilizar el más común, es decir, si el número que se encuentra a la derecha de la cifra a redondear es mayor que 5, la última cifra se aumenta en 1, y si es menor que 5 queda igual. Ejemplo, redondear las siguientes expresiones decimales. Entonces vamos a comenzar aquí. Entonces nos está pidiendo a nosotros que este número, que es 34,479032, se redondee a la centésima. ¿Qué significa? Que después de la coma tienen que quedar dos expresiones decimales nada más. Pueden quedar en este caso 34,47 o 48, dependiendo del siguiente número que dice ahí. Dice que si el siguiente número es mayor que 5, este 7 se convierte en 8. Y efectivamente, mírenlo acá, 34,48. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que sería el B, ¿sí? Para este caso, pues tenemos aquí 0,1467. Lo vamos a redondear a las décimas. Recuerden que las décimas es una sola cifra después de la coma, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar que después de ese número, si el siguiente número es mayor que 5 o es menor que 5. En este caso es menor que 5, quedaría igual. Quedaría como 0,1. El tercer ejemplo es el 4921,098643. Lo vamos a redondear a las 10 milésimas. Las 10 milésimas deben quedar 4 expresiones decimales después de la coma, ¿sí? Como está acá, aquí sería 0, quedaría como 0,986. Quedaría igual porque este número siguiente es menor que 5. Entonces quedaría como 4921,0986. El siguiente ejercicio es el 0,54909. Lo vamos a redondear a las milésimas. Es decir, que después de la coma deben quedar 3 cifras decimales. Debe quedar 0,549 porque este número es menor que 5. Entonces quedaría 0,549. Y el punto E, que dice que es 76,599732, lo vamos a redondear a la centésima. A las centésimas que deben quedar únicamente 2 expresiones decimales. Miren que quedaría aquí 76,59 y luego viene un 9 que es mayor que 5. Este 59 quedaría como 60. Entonces quedaría como 76,60. Este es el caso donde únicamente identificamos si el siguiente número es mayor que 5 o es menor que 5 para poderlo redondear correctamente. Para el caso donde tenemos que es 5, dice, ahora cuando el siguiente número es un 5 a la derecha de la expresión a redondear, se aumenta 1 si la cifra después del 5 es un número igual o mayor a 5. Y si es un número igual o menor a 5, se deja igual. Ejemplo, redondear las siguientes expresiones decimales. Entonces vamos a mirar aquí. Aquí tenemos el 876,4953. Lo vamos a redondear a la centésima. Recuerden que a la centésima nada más deben quedar 2 expresiones aquí, 2 expresiones después de la coma, ¿sí? Para este caso. Mire que el siguiente número dice, es para el caso que el siguiente número es 5. Y dice que el 49 se redondea a 50 si después del 5 este número es mayor que 5. Y miren que no es mayor que 5. Entonces quedarían las expresiones decimales como 49. Entonces quedaría como 876,49. Para el caso, ¿sí? Para el caso de este número que es 2,0328758326, lo vamos a redondear a las 100 milésimas. Recuerden que las 100 milésimas son 5 expresiones decimales después de la coma. Aquí hay 5 expresiones que daría aquí. Y para este caso, por aquí se va a cortar el número. Miren que el siguiente número es 5 y el siguiente número es mayor que 5. Significa que este 7 se aumenta en 1. ¿Sí? Quedaría 2,03288. Y
el último ejercicio lo vamos a redondear a las décimas, es decir, a una sola expresión nada más. Sería 96,3558. Quedaría aquí 3. Pero mire que el siguiente número es 5 y el que viene es 5. Pero el que viene después del 5 es mayor que 5. Por lo tanto, este 3 se redondea a 4. Quedaría como 96,34. Así como les decía, existen muchos métodos de redondeo que nos permiten nosotros llevar a expresiones a lo más correcto, es decir, acortarlas para este caso. Pero les he querido mostrar este, que es uno de los casos más común que hay, teniendo en cuenta que se utiliza únicamente la expresión mayor, en este caso, o menor que 5. Y lo particular cuando es 5, ¿sí? Entonces, ya es muy diferente cuando nosotros encontremos una cantidad con expresiones decimales que sean 5 periódicos. Cuando ocurre eso, que son 5 periódicos y no llegamos a conocer si es mayor que 5 o es menor que 5, supuestamente el último número, y si es periódico, porque todas las veces va a ser 5, entonces se aumenta en 1, ya, porque prevalece en este caso el número 5. Vamos a lo que tiene que ver con potencias de 10. En física se utilizan cantidades demasiado grandes y demasiado pequeñas. Por ejemplo, la distancia que hay de la Tierra a Júpiter, o la distancia que tiene el diámetro de una espiral que cualquiera de las galaxias o del mismo universo. O también tiene que vemos la distancia del radio del átomo, que ya saben que es algo tan pequeñísimo que no es un número tan pequeño que hay que abreviarlos en potencia de 10. Estos números se escriben de una manera abreviada, utilizando la potencia de 10 y se recomienda en la siguiente forma. Entonces la parte entera debe ser un número comprendido entre 1 y 10. Y la parte decimal, lo que se recomienda es que se redondee a 2 cifras decimales. Cuando hablamos de la parte entera es porque el número que tiene una coma o una expresión decimal, de la coma hacia la izquierda es parte entera y de la coma hacia la derecha es parte decimal. Entonces esa parte entera que está a la izquierda no debe ser un número diferente a la escala de 1 a 10, ¿sí? Nosotros no podemos poner aquí, en este caso, 0, algo o colocar 12, no, nada. Debe ser 1 o debe ser 2 o debe ser 3 o cualquiera de esos números y el máximo número sería 10. Dice, cuando la coma se corre a la izquierda de este número, el exponente de la potencia 10 es positivo. Y en caso contrario, es decir, cuando se corre hacia la derecha, en este caso, el exponente va a ser negativo de la potencia de 10. Vamos a mirar los siguientes ejemplos. ¿Sí? Aquí vamos a tener 4 ejemplos. Aquí tenemos en este caso 4.980.000. Bueno, entonces en este caso nosotros tenemos que expresar el primer número, que es la parte entera, en el 4. Debemos colocar la coma aquí para este caso. Vamos a mostrarlo aquí, miramos. Aquí 4,98, ¿sí? Por 10 a la 12. Entonces vamos a mirar dónde sale esto. Esta es la parte entera que yo les digo y esta es la parte decimal. Este número debe estar comprendido entre 1 y 10 para este caso. Ahora, como este número no tiene coma, ¿sí? Cuando un número no tiene coma, lleva la coma implícitamente en la unidad. ¿Qué significa? Que la coma iría aquí. Entonces, estando aquí, yo comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y decimos, cuando la coma se corre hacia la izquierda, el exponente de la potencia 10 es positivo. Vamos a ver otro. Aquí tenemos 672.000. La parte entera sería el 6, nada más. ¿Sí? Coma 72 por 10 a la 5. Como este tampoco tiene coma aquí en este caso, entonces también va implícitamente aquí. Cuente hasta llegar entre el 6 y el 7. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso el exponente sería 5. Vamos a hacer otro aquí bien pequeñito. ¿Sí? Este es un número pequeño. Este es un número aquí que es 0,0000000 hasta 58. Entonces, miren que el único que tenemos el número comprendido entre 1 y 10 va a ser el 5. Entonces la coma iría aquí. ¿Sí? Iría aquí de esta manera.
como 5,8 por 10 a la menos 11 para este caso. Entonces, como ya tiene una coma aquí, usted dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Mire que estoy corriendo la coma hacia la derecha, entonces el exponente de la potencia 10 es negativo. Vamos a hacer otro acá. Aquí tenemos 0,0964220008743. Mire que aquí hay todas estas expresiones, pero después del 0, el número que encontramos aquí en este caso es el 9. Aquí debemos aplicar redondeo también, porque aquí tenemos otra cantidad de números después de ese 9. Entonces, nosotros manifestábamos aquí que lo más recomendable es dejar dos unidades, dos expresiones decimales. Miren cómo lo hacemos. Aquí el número, la parte entera sería el 9 por 60,65. 65 porque después del 4 el número que está es mayor que 5, entonces se redondea a este 4 pasa a ser 5. Por 10 a la menos 3, mírenlo aquí, 1, 2 y 3, ahí va la coma. Por eso colocamos menos 3 y estamos corriendo hacia la derecha. Esto que está acá son una serie de prefijos que se utilizan para cantidades físicas en este caso, ¿sí? Se indican algunos prefijos utilizados para las unidades del sistema internacional y el factor por el que se debe multiplicar cuando se utiliza cada uno de ellos. Entonces aquí vamos a encontrar los que son múltiplos. Los que son múltiplos en este caso son mayores que el metro, ¿sí? Entonces, si comenzamos de menor a mayor, sería primero la deca, ¿sí? Que es 10, hecto, que es 100, kilo, que es 1000, mega, que es 1 millón, giga, que es 1000 millones, una tera, que es 1 billón, una peta, que es 1000 billones, y una hexa, que es 1 trillón, ¿sí? Entonces también se escriben en forma de potencia de 10 de esta manera, ¿sí? Aquí ya cuando tengamos, vuelvo y lo repito, cuando tengamos aquí 10 a la 2 ya sabemos que es 100, 10 a la 3 que es 1000, 10 a la 6 que es 1 millón, 10 a la 9 que es 1000 millones, 10 a la 12 que es 1 billón, 10 a la 15 que son 1000 billones y 10 a la 18 que son 1 trillón. Ya vemos la hexa con la E mayúscula, la peta con la P mayúscula, la tera con T mayúscula, la giga con G mayúscula, la mega con M mayúscula, kilo con minúscula, hecto con minúscula y deca con D mayúscula. Miren que para nosotros es muy familiar el almacenamiento que se tiene en los discos duros. Por ejemplo, nosotros hablamos, ya ahorita hablamos de giga y hablamos de tera. Ya encontramos discos duros de 1 tera, de 2 teras. Y el que quiera, que maneja cuestiones de video, hasta puede comprar ya ahorita un disco duro extraíble hasta de 10 y 20 teras. Es decir, para mayor almacenamiento. Estos son números, llamémoslo así, grandes, que en este caso van a ser los múltiplos del metro. Pero también existen otros que se llaman submúltiplos del metro. Entonces encontramos el deci, el centi, el mili, el micro, el nano, el pico, el femto y el ato, ¿sí? Si lo ven, son completamente parecidos a esto que tenemos acá, pero acá son números demasiadamente pequeños. Entonces aquí hablábamos en este caso hablamos de décimas, aquí hablamos de centésimas, de milésimas, de millonésima, de mil millonésima, de billonésima, de mil billonésima y de trillonésima. Tienen cada uno su símbolo, de la deci, D, centi, C, mili, M. Micro es una letra griega que se lee micro o micra. Nano, la N, pico, la P, femto, la F y el ato, que es la A en este caso. Bueno, eso porque más adelante ahorita vamos a ver unos ejercicios correspondientes a eso. Bueno, vamos a hacer dos pequeños ejemplos donde nosotros vamos a aplicar potencia de 10, vamos a aplicar, si es el caso, de redondeo, y aplicamos lo que tiene que ver con los prefijos.
Entonces vamos a ver el primer ejemplo. ¿Sí? Tenemos aquí este número 0,0000000000305. Entonces, si lo vamos a expresar como potencia de 10, ya saben que la parte entera debe ir comprendida entre 1 y 10. Entonces sería 3,05 por 10 y vamos a mirar el exponente. Entonces miramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces sería 3,05 por 10 a la menos 12. Ahora, todavía no les quiero mostrar esa parte ahí para que miremos aquí 10 a la menos 12. Entonces miramos 10 a la menos 12 sería pico. Entonces se coloca el símbolo P nada más. Bueno, ahora sí, vamos a continuar acá y miramos qué era lo que les quería mostrar. Entonces esto en primera instancia es igual a 3,05 por 10 a la menos 12, así como le había dicho. Y este 10 a la menos 12 se sustituye por la letra P. Y aquí significa que siempre que tengamos un número con un prefijo como este P, esa P significa que 10 a la menos 12. Vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejemplo, ¿sí?, es el punto B, que dice que es 1940 millones. Entonces, este es un número grande, ¿sí? Ahora, mire, en este caso, se debe primero en este caso aplicar potencia de 10. Recuerde que la potencia de 10, la primera característica es que la parte entera debe ser comprendida entre 1 y 10 para este caso. Entonces en esto cumple la condición el 1, sería 1,94 por 10. Entonces buscamos el exponente. Ya sabemos que cuando él no tiene coma, la coma va aquí implícitamente en la unidad, aquí en esta parte. Se comienza a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces sería 1,94 por 10 a la 9. Y buscamos nosotros, en este caso, quién corresponde 10 a la 9. Y si mirábamos el cuadro ahorita, encontrábamos nosotros que 10 a la 9 son gigas, se simboliza con la letra G mayúscula en este caso, ¿sí? Bueno, entonces quedaría así, 1,94 por 10 a la 9, que es igual a 1,94 G para este caso. Ahí estamos aplicando tres temitas de los que vimos ahorita como fundamento de lo que tiene que ver con esta física mecánica. Ahora vamos a ver conversiones de unidades. En estas conversiones de unidades debemos tener en cuenta el factor multiplicativo de la equivalencia que se maneja entre las dos unidades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero? Expresar 3 minutos lo vamos a expresar a segundos. Nosotros debemos tener claro que cuántos segundos tiene un minuto, ¿sí? Un minuto tiene 60 segundos. Entonces lo primero que debemos hacer es esto y luego multiplicarlo aquí. En este caso lo que queremos obtener, si aquí tenemos minutos, entonces la equivalencia de minutos la colocamos acá abajo para que se pueda cancelar y nos quede en segundos. Entonces aquí se cancela minutos y minutos y quedaría 3 por 60, que da 180 segundos. Para nosotros mostrar que lo que estamos haciendo está bien, entonces hacemos el proceso inverso. Vamos a hacer el proceso inverso, expresar 180 segundos a minuto, manejando la misma escala que tenemos. Entonces colocamos 180 segundos y ahora queremos cancelar son los segundos, colocamos el valor de los segundos de un minuto acá abajo. Y arriba colocamos un minuto, de tal manera que los segundos y los segundos se cancelen y 180 dividido en este multiplicado por 1 da el mismo 180, dividido 60 me da 3 minutos, que es lo mismo que teníamos aquí. Eso es para mirar la conversión. Vamos a hacer uno de velocidades. Vamos a convertir 108 kilómetros por hora, lo vamos a pasar a metros por segundo para este caso. El proceso que se debe seguir es el siguiente, ¿sí? Usted debe tener claro que usted va a pasar de kilómetros a metros. Entonces la pregunta es, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? Tiene 1000, ¿sí? Kilómetro corresponde a 1000 metros. Y la pregunta es que como vamos a pasar de horas a segundos, usted tiene que decir
¿cuántos segundos tiene una hora? ¿Sí? Ya sabemos que un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos. Entonces se debe multiplicar 60 por 60 y me da 3600. Eso significa que una hora equivale a 3600 segundos. Entonces eso es lo que hacemos acá. Lo primero que vamos a colocar en este caso son los metros, de tal manera que como aquí está el kilómetro arriba, se cancele con este kilómetro que están acá y yo pueda multiplicar 108 por 1000. El siguiente es que la hora está debajo, entonces lo ubico acá arriba para que se me cancele y me queden los segundos acá abajo, como el ejercicio me los está pidiendo. Entonces, proceso a cancelar, ¿sí? Cancelo aquí kilómetro con kilómetro y horas con hora. Entonces multiplico en este caso 108 por 1000, queda 108.000 y lo divido entre 3600 y eso me da 30. En este caso serían 30 metros, mírenlo aquí, por segundo, mírenlo acá, o dividido segundo, como quieran. ¿Sí? Entonces ahí hemos visto lo que tiene que ver con las conversiones. Hay conversiones todavía más complicadas y vamos a entrar a mirar una conversión, digamos, no tan complicada, pero que sí tiene su grado de dificultad. Vamos a ver este ejemplo. Dice, el diámetro tallado más grande del mundo es la primera estrella de África. Así se le llama al diamante más grande. Y obvio que se encontró fue allá en África. Dice que está montada en el cetro real británico y guardado en la Torre de Londres. Su volumen es de 1,84 pulgadas cúbicas. ¿Cuál será su volumen en centímetros cúbicos y en metros cúbicos? Pues vamos a mirar esa parte. Entonces ya sabemos que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Pues mírelo acá, para que lo tenga bien claro aquí usted. Aquí tiene 1,84 pulgadas, son cúbicas. Esto manejando esta expresión de esta manera. Entonces lo que se hace en la primera conversión es que manejamos en este caso el valor de 1,84 y una pulgada, ¿sí? Que ya sabemos que una pulgada es de 2,54. Entonces, como yo necesito cancelar son las pulgadas, entonces ubico una pulgada abajo y aquí arriba ubico los centímetros y lo encierro al cubo para que todo me quede al cubo. Si yo resuelvo la expresión, ¿sí? Ya sabemos que esto lo he elevado al cubo, aquí me quedan centímetros cúbicos, acá me quedan pulgadas cúbicas que se me cancelan con este. Y simplemente tengo que multiplicar este valor por 2,54, pero este 2,54 está el cubo. Entonces me debe quedar así de esta manera. Bueno, listo. Aquí ya está resuelto cada uno internamente. Es decir, 2,54 centímetros al cubo me da 16,39 centímetros cúbicos. Y aquí una pulgada elevado al cubo sería una pulgada cúbica. Aquí cancelo las pulgadas cúbicas y las pulgadas cúbicas y simplemente me queda la multiplicación de 1,84 por 16,39 centímetros cúbicos. Y eso me da 30,16 centímetros cúbicos para este caso. Esto con lo que tiene que ver con la primera pregunta, que es cuál será su volumen en centímetros cúbicos. Aquí está, ahora lo vamos a hallar en metros cúbicos. Bueno, como ya tenemos claro que 1,84 pulgadas cúbicas también es igual a 30,16 centímetros cúbicos y además de eso un centímetro en este caso equivale a 10 a la menos 2 metros, ¿sí? Ya ustedes saben que en este caso un centímetro al convertirlo a metros entonces se divide entre 100. Al dividirlo, que 100 está debajo, quedaría 100 a la 2 y cuando él se pasa hacia arriba el exponente quedaría negativo. Eso es lo que vamos a expresar aquí para ubicarlo aquí dentro de este valor. Bueno, aquí seguimos con los 30,16 centímetros cúbicos. Mire lo que se hace acá. Entonces, este valor que está aquí, ¿sí? El valor que multiplica aquí, el factor que nosotros encontramos, en este caso es el 10 a la menos 2 metros sobre un centímetro. Está el cubo. Ahora, resolvemos esa parte de aquí. Y esta parte que está aquí adentro me queda como 10 a la menos 6. Sí, porque menos 2
Como aquí potencia de una potencia, se multiplican sus exponentes. Menos 2 por 3 me da menos 6. Y aquí sería metro al cubo me daría metros cúbicos. Y aquí 1 centímetro al cubo me daría 1 centímetro cúbico. De tal manera que este centímetro cúbico y este centímetro cúbico se cancelan. Y me quedaría así, de esa forma. Y ahora simplemente tenemos que multiplicar esta expresión. Pero al multiplicar esta expresión y colocarla en potencia de 10, esto me queda como 3,02 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y ya está expresado el volumen, de este caso, del diamante en metros cúbicos. Bueno, una de las consultas que quedan, ¿sí?, que la vamos a agregar en el taller, es consultar lo que es incertidumbre y cifra significativa. Vamos a manejar lo que tiene que ver con suma y resta, cómo se hace, y multiplicación y división. Bueno, de todas maneras eso se lo coloco en el taller que vamos a resolver de todos estos temas que hemos visto nosotros antes de entrar a lo que tiene que ver con vectores, ¿sí? Muchachos, esta ha sido toda la clase correspondiente. Esperamos que haya sido de su agrado. En cualquier consulta, pues estamos ahí, nos encontramos en el WhatsApp. Ok.